RTP. Tenemos al abogado Javier Flores Aguirre, columnista del diario El Expreso, analista político. Oiga, que está gordito, no lo había Sí. reconocido a Javiercito. Está llenito. La cocina de Picasso lo ha engordado a mi querido Javier. Buongiorno. ¿Cómo está, Javi? Muy bien, Ramón, muy bien, encantado de saludarlo, qué placer. Qué alegría La tenerlo. cocina de Picasso, una exhibición que hubo en Barcelona hace unos años. Ah, ¿y qué tal estuvo esa exhibición? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué lectura le da? Al artículo, El Travieso. Queríamos discutir un poco su artículo del Travieso primero para poder, Javier, que podamos realmente entender tu análisis. Bueno, ese artículo tiene es una continuación, digamos, del artículo anterior que habla acerca de que está ocurriendo algo frente a nuestros ojos, y este artículo es como la continuación de aquello y explica qué es lo que está ocurriendo con un mayor detalle, ¿no? Porque el artículo anterior, que se llama Ocurre ante nuestros ojos, lo que detalla es un proceso, o lo que propone es que existe un proceso de autocratización en el Estado ecuatoriano, y este artículo de Daniel El Travieso lo que hace es describir o detallar dos informes que se han publicado en días recientes, que tienen números bastante indicativos, no solo números, sino criterios vertidos por organizaciones internacionales que dan cuenta de que la situación en el Ecuador se va orientando a un escenario autocrático, ¿no? Y lo que dice el primero de estos informes, que es una organización sueca que se llama Varieties of Democracy, BDEM, como ellos mismos se intitulan, lo que da cuenta es que había un proceso de democratización en el Ecuador en años recientes, pero que en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, ha habido una suerte de vuelta de campana en ese proceso, y estamos regresando a una autocratización de la que supuestamente estábamos escapando años atrás. Entonces se está regresando, dice este grupo. Ecuador está regresando, es uno de los países en el mundo que, en un mundo autocrático, bastante autocrático, y de hecho este informe es bastante crítico con la posición de Estados Unidos en el contexto mundial, pero en lo que le dedica Ecuador dice, bueno, este es uno de los países, uno de los que más señaladamente está tomando la senda autocrática, sobre todo en los últimos años, que básicamente coincide con el gobierno de Daniel Noboa. Y el otro elemento es que para mí hay un complemento de lo que dice este grupo sueco con el informe que hace otra organización que se llama World Justice Project, en el que analiza específicamente algunos indicadores para destacar el Estado de Derecho o reseñar el Estado de Derecho a nivel mundial. Ellos analizan 143 países en el mundo y utilizan varios indicadores para llegar a sus resultados, y uno de esos indicadores es el de la justicia criminal. Y para mí uno de los elementos que realmente identifica a este proceso de autocratización es el uso de las herramientas de la justicia, del derecho, de manera política. Creo que lamentablemente eso se ha demostrado bastante en varios expedientes, y no solamente con ello, el dominio del gobierno central sobre actores que deberían ser independientes. Se acaba de mencionar el caso de la superintendencia, se acaba de ver que cuando se quiera levantar un impedimento, el Ministerio del Trabajo lo puede hacer en nanosegundos, si es cuestión que favorece al gobierno, cuando, por ejemplo, en el caso de Alexandra Villasís, parecían no entender qué significaba el impedimento de trabajo. Es decir, hay un doble estándar en función de si importa al gobierno o no importa al gobierno en tantas áreas, algunas de ellas administrativas, que tal vez tuviera un poco más de sentido que haya, digamos, una cercanía con el gobierno central, porque es parte de la administración, y aún así, pues, por supuesto que deberían ser entidades técnicas independientes. Pero en el caso de la justicia es clamoroso, porque su uso político pervierte el sistema democrático y lo convierte en un sainete. Y en este caso lo que se ha visto por este indicador es que nuestro sistema de justicia criminal, lo que hace propiamente la Fiscalía, es de los peores en el mundo. De 143 países analizados, el sistema de justicia criminal ecuatoriano es 141. El único que es peor que él, digamos, que siempre nos asustó y que nos querían comer la cabeza con que íbamos a llegar a ser Venezuela, el 143 es Venezuela. Nosotros estamos 141, pero curiosamente, dado el descenso de los últimos años, se le puede acreditar a la derecha de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa el habernos llevado a ser como Venezuela. No terminó siendo la izquierda, terminó siendo la derecha la que nos convirtió en ese basurero de
del sistema de justicia. Y justamente, Javier, el presidente Noboa hizo unas declaraciones diciendo que ha bajado el índice de violencia en el país, unos marcadores que realmente son cuestionables. ¿Cómo? Y obviamente ayer ha sido un día muy sangriento, ¿no? Para Guayaquil especialmente. ¿Qué está pasando con esos marcadores y la información que le dan? Y peor ahora, la decisión de otro toque de queda. ¿A dónde vamos? Parece que no hay salida y que los toques de queda y estas restricciones no son realmente por la violencia, sino por el control. Yo realmente soy bastante escéptico de que esos toques de queda funcionen. El toque de queda anterior tuvo limitados alcances, creo yo, y lo propio se pensará o se puede pensar de este que va a empezar el 3 de mayo. Me parece que el presidente quiere sostener un relato, pero los números están allí y la cotidianidad está allí. Yo escuchaba ayer a algún analista político amigo que decía que sacar a sus hijos al colegio parece una aventura ahora porque tienes que tomar una serie de precauciones, y yo siempre digo que la cotidianidad es la que nos indica lo mal que estamos por las precauciones que tenemos que tomar, que todos tenemos que tomar en mayor o menor medida de un tiempo a esta parte, ¿no? Antes uno no salía con estas preocupaciones a la calle, hoy en día forma parte de nuestra cotidianidad. Es asombroso que se hable acerca de mejoras, o mejor dicho, ojalá que sean y que existan esas mejoras, pero hay que entender de dónde parte Ecuador para tener una mejora, si es que esa mejora existe, porque también hay bastantes críticas a que los argumentos del presidente no tienen un sustento sólido, pero realmente venimos de ser el peor país, casi que el peor país en el mundo, con 5 ciudades entre las más peligrosas, un tema de seguridad que realmente se le ha escapado a los gobiernos de las manos, y que yo creo que lo grave no es tanto el número como el hecho de que la permeación o la infiltración que ha existido y que creo que se puede manifestar con mucho peligro en elecciones seccionales, en la medida en que grupos de delincuencia organizada pueden intentar también infiltrarse en esos espacios, y también lo ha hecho en otros, por supuesto. No se puede entender el funcionamiento de Ecuador en la economía mundial sin que la fuerza pública tenga algún tipo de connivencia con lo que ocurre a día de hoy. Eso hay que tenerlo muy claro para no comernos el coco y pensar que estamos hablando de policías versus ladrones. Es mucho más complejo que eso, y la situación del Ecuador realmente es una situación muy crítica que no se va a resolver con toques de queda y que requiere una intervención mucho más compleja, mucho más inteligente y mucho más profunda para poder tener resultados efectivos. Hace 20 años usted hacía un programa en la radio, Juguete Rabioso. Y hay alguna vez... Grata recordación. Y ahí recuerdo que alguna vez definimos que el futuro sería digno cuando cada diferencia pueda alzarse sin miedo bajo el mismo cielo. ¿Usted cree que se ha puesto el cielo más escabroso de lo que estuvo hace 21 años cuando hablábamos y conversábamos y tenía esta anotación aquí guardada de lo que conversábamos, esa posibilidad de tener algo más, una sociedad más abierta, una sociedad más plural, que es la palabra que corresponde, cuando vemos que hemos llegado a un punto de maniqueísmo terrible, o correísmo o anticorreísmo, o novoísmo o anticorreísmo? No existe la mínima posibilidad de una tercera vida, Javier. No la veo, o usted la ve. Sí, la verdad es que si me pregunta Ramón, honestamente 20 años después creo que la situación no es mejor que la que vivíamos en aquel entonces. Creo que se han deteriorado muchas cosas. Me parece que al final del día se trata del fracaso de un etnónimo, el fracaso de la ecuatorianidad como aglutinador, como motor del comportamiento social. Hay mucha desconfianza, mucha desigualdad, y en ese sentido es muy difícil construir una sociedad en la cual haya respeto mutuo. Basta ver cómo conducimos, cómo la situación de violencia explica muy bien lo que estoy diciendo. Realmente es lamentable, porque Ecuador es un país tremendamente hermoso y con un enorme potencial, pero lamentablemente la sociedad que hemos construido se ha construido a partir de la desconfianza, a partir del miedo, y así es imposible desarrollarse. Estamos en un loop permanente de fracaso tras fracaso, y eso no va a cambiar de manera inmediata. Y es algo a nivel mundial. Este grupo que comento, BIDEM, dice con preocupación que las ganancias que se habían obtenido para la democracia a nivel mundial desde 1900
70, desde la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974. Ellos dicen que hoy en día estamos en el mismo nivel de democracia y autocratización, o sea, países que tienen condiciones democráticas y países que tienen condiciones autocráticas, que en 1978. Es decir, se ha caminado casi por 50 años, o bueno, 40 y pico de años, para llegar al mismo lugar, para estar en la misma situación que estábamos tantos años atrás. Entonces, es un proceso que también involucra el contexto mundial, y Ecuador está inserto en ello, pero las particularidades del Ecuador creo que son más peligrosas todavía, porque esa falta de institucionalidad y esa falta de cohesión social lo hace un caldo de cultivo para que economías ilegales puedan fructificar y vean a este país como un lugar especial para hacer negocios. Si uno hace un brochure para el narco acerca del Ecuador, Ecuador cumple todas las condiciones para que el narco se sienta como en casa: institucionalidad débil, amplias costas, dolarización. Damos facilidades geográficas, institucionales, económicas, para que prospere un negocio ilegal. Y estamos atacando a pequeños cabecillas o gente y una burguesía que no es el pez gordo que tiene que acabar para atacar el negocio, que es como se podría intentar resolver este tema. Si no acabas el negocio simplemente va a cambiar de actores. Se olvidó de algo que debería estar en el brochure. Algo que se olvidó de poner algo que debe estar en ese brochure: una burguesía dispuesta a recibirlos con cariño. Exacto. Sí. Totalmente, sí, completamente. Eso es parte de la institucionalidad, que tiene algunas facetas, pero eso de la élite o la burguesía que también quiere participar de esto, porque lógicamente hay mucha plata. Y realmente tampoco hay una querencia de país que haga que la gente se refrene para poder intervenir en ello. Creo que también eso forma parte de la ecuación. La tiene usted aquí a la señora Larisa. Ya va por la quinta pregunta y yo llevo 2 y ella lleva 5, pero déjeme preguntar antes de que usted vuelva a la pregunta. No está en su derecho, pero déjeme nomás. Por aquí, la fraternidad no nace de la semejanza, sino del valiente aprendizaje de convivir. Nos falta esa valentía como sociedad, querido Javier. Sí, porque creo que tenemos más miedo de convivir que esa valentía, que ese hecho de querer conocer a otros en sus circunstancias. Creo que hoy en día lo que privilegia el modo de relacionarnos, y basta verlo en la forma como construimos nuestras casas, los espacios públicos, cómo conducimos, cómo nos relacionamos, las circunstancias de violencia que se vive, todo parece indicar que lo que tenemos es una sociedad que no quiere mirarse a los ojos y reconocerse fraterna con el otro, sino lo ve desde el miedo, desde esta persona tal vez me puede hacer daño y tengo que tomar precauciones para esto, ¿no? Y eso realmente hace que sea insostenible la posibilidad de desarrollarse, porque no hay condiciones de desarrollo cuando no puedes pensar en un futuro en común. Creo que también el egoísmo de una élite económica ha hecho que siempre los ciudadanos que son menos favorecidos se han visto como una suerte de ciudadanos de segunda clase. Y creo que eso hace que mucha gente simplemente vea con total naturalidad la posibilidad de enriquecerse en un negocio ilícito y no seguir las reglas que la sociedad le dicta, porque van a decir, bueno, ¿y por qué voy a invertir horas de mi vida para ganar una miseria cuando puedo tranquilamente ir por este camino y tal vez corro muchos riesgos, etcétera, pero puedo ser rico de manera instantánea y puedo tener acceso a un montón de cosas que la vida normal de segunda clase no me va a dar nunca? Entonces, uno tiene que entender la sociedad que hemos cultivado, que hemos construido, sobre todo en los cinturones de miseria, donde se han generado verdaderas trampas de la pobreza, gente que no tiene posibilidad de escapar de ello, y su forma de escape, su fórmula de escape es ingresar a espacios que, aun cuando sean sancionados por la ley, le ofrecen a ellos una cohesión, una pertenencia y una posibilidad de desarrollo que el mundo, digamos, regular no les va a ofrecer jamás. Javier, no me queda otra cosa que agradecerle. Ya son 7:30 de la mañana. Un abrazo a la distancia. Gracias, Javier.
Un gran abrazo, don Ramón, un gran abrazo, Larisa, que estén muy bien. Un saludo Cuídese. a toda la audiencia de Tropicana. Yo todavía no me acostumbro a Ya tiene decir. que venir live, acá lo esperamos. Es que vive al sur. Bueno, y Ah, luego... es todo un viaje. Es todo un Ah, viaje en está bicicleta. bien. En bicicleta. Sí, sigue andando en bicicleta. Imagínese. No, pues en bicicleta no llego nunca. Ah. Bueno, sí llego. De que llego, pero ¿en qué? Llega sudadito. ¿Ah? Sí. Una cosa es ir a Furnas 212 y otra cosa es ir por allá al Rancho Grande. Un abrazo inmenso y gracias por haber compartido la mañana con nosotros. RTP